Muy buenas tardes a todos. Damos comienzo al Pleno, a esta sesión extraordinaria, hoy lunes 5 de noviembre a las 19 horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, convocado según Decreto 8.383/2012, de 31 de octubre, con el siguiente orden. Propuesta de modificación de ordenanzas fiscales municipales para su aplicación en el ejercicio 2013. Para su presentación tiene la palabra el concejal de Hacienda. Buenas tardes. La propuesta de ordenanzas fiscales para el año 2013 están basadas en los mismos pilares que las aprobadas para el año 2012 y debatidas en el Pleno del 13 de diciembre del año pasado. En ese debate destacamos el compromiso de fiscalidad para toda la legislatura. Ya dijimos, y lo repetimos hoy, que posiblemente sea el primer ayuntamiento de España, y lo hicimos con varios objetivos: transparencia, tranquilidad y evitar la tentación de trasladar el miedo a los ciudadanos. Para la elaboración de la propuesta que hoy vamos a debatir, y espero que aprobar también, se ha tenido en cuenta la situación económica del ayuntamiento, la actividad económica de España en general y de Palencia en particular, el déficit de las tarifas en las diferentes ordenanzas, las obligaciones contraídas de los contratos en vigor, la previsible colaboración de otras administraciones, la corrección de problemas en alguna ordenanza, la oportunidad de incentivar con bonificaciones el vehículo eléctrico y motor con gas licuado, la instalación de ascensores para mejorar la accesibilidad o la creación de empleo e inicio de actividad de jóvenes emprendedores. El plan de ajuste aprobado en el Pleno del 23 de marzo, con vigencia hasta el año 2022 y por el que el Ministerio nos examinará trimestralmente. Las obligaciones que el Ayuntamiento tiene que resolver en el menor plazo posible, y me refiero: la aportación a la sociedad Palencia Alta Velocidad, sentencias y devoluciones de subvenciones, un pendiente de cobro muy alto que estamos poniendo todos los medios posibles para su ejecución, o de lo contrario, datar o dar de baja con la repercusión negativa de la liquidación presupuestaria. Infraestructuras sin finalizar, Palacio de Exposiciones y Congresos, la cárcel y la financiación necesaria para su puesta en funcionamiento en esta última. Los resultados obtenidos en las inspecciones tributarias realizadas y que justifican seguir potenciando. Cumplir con el programa electoral del Partido Popular y del alcalde Alfonso Polanco, que en fiscalidad dice: limitaremos el incremento total de la fiscalidad en la legislatura en un punto menos al incremento medio establecido por el Partido Socialista en los últimos 12 años. También limitaremos el incremento máximo de los tipos de gravamen del IBI a un 2% menos que el incremento medio establecido por el Partido Socialista en los últimos 8 años. Y la revisión de la ordenanza de recogida de basuras para hacerla más justa. En todo eso, y en alguna cosa más que no he considerado necesario destacar, se ha basado el análisis y la propuesta que hoy vamos a debatir. Entrando en el detalle, decir que en impuestos, la propuesta de 2013 rebaja las previsiones que teníamos en el impuesto de vehículos con el IPC y en el IBI de rústica con un incremento del 1,5% y que quedan congelados. Es el segundo año consecutivo que se mantiene sin subida todos los impuestos, excepto el IBI de urbana, que lo hizo en todos los ayuntamientos de España por aplicación del Real Decreto Ley 20 del 2011. En tasas, según la previsión, subida las que tienen relación con la actividad económica y con incrementos otras del IPC, IPC más 1 o IPC más 3, según el déficit de tarifas que presenta. Se ha considerado el IPC a utilizar el del mes de agosto, el 2,7%, y no el de septiembre, que llegó al 3,4%. Destacar también que proponemos una nueva cuota de contadores basado en lo siguiente. Tenemos un reglamento en vigor del Servicio de Aguas que fue aprobado en el Pleno del 17 de junio del 2010, que entró en vigor el 1 de enero del 2011 y que en uno de los artículos, el artículo 45 en concreto, establece la obligatoriedad de que todos los contadores con una edad superior a 8 años deben ser renovados. Renovación que origina, según
una carta que la empresa concesionaria empezó este año a enviar a unos cientos de contribuyentes, supone un gasto de 90 euros. Considerando, primero, que es un tiempo escaso en la vida de los contadores de 8 años y también que no es momento de obligar, en este caso, a más de 31.000 familias que deberían, aplicando el reglamento en vigor, gastar 90 euros, se ha buscado una solución de establecer una cuota de 1,10 trimestre, 4,40 al año, aumentar la vida del contador a 14 años, ya que no hay inconveniente técnico en prolongar esa vida, y de esta forma liberar a todas esas familias, repito, más de 31.000, de ese gasto de 90 euros que deberían hacer ya, deberían haberlo hecho ya, y que se convierte en una especie de seguro colectivo, eximiéndoles de cualquier problema que puedan surgir, no solamente al final del periodo de 14 años, sino también cualquier avería o posible sustitución por avería, valga la redundancia, en ese periodo. Por lo tanto, nos ha parecido una solución buena, porque de lo contrario, pues deberíamos instar a un montón de familias a ese gasto que decía. También creo que es conveniente destacar las bonificaciones que se establecen en las diferentes ordenanzas, que van dirigidas en relación al vehículo eléctrico y gas licuado, en concreto en el impuesto de vehículos, en la licencia de autotaxi, que se establece nueva con una bonificación del 50%, una bonificación también nueva del 50% en la licencia de apertura para todas las actividades que tengan como objetivo conservación, reparación y también en los puestos de recarga, y una exención en la ordenanza de la hora del 100% para los vehículos eléctricos. También el impuesto de actividades económicas se incrementa del 25 al 50% la bonificación para jóvenes emprendedores de 18 a 35 años y se modifican los porcentajes y los tramos de incremento de plantilla entre el 5 y el 25% con una bonificación del 40% y los incrementos de plantilla sobre el 25% la bonificación del 50%. Y también el impuesto de construcciones se incrementa la bonificación para la instalación de ascensores con el fin de mejorar la accesibilidad del 50 al 60%. Por último, aclarar bueno, no sé si decir debate o lo que cada uno haya considerado en estos días pasados sobre los porcentajes de incremento. Yo solamente me voy primero a explicar brevemente que en la propuesta inicial se estableció, bueno, tradicionalmente decir que se viene aplicando el cálculo del incremento de la fiscalidad se está basado en el incremento de recaudación sobre las previsiones del presupuesto del año en curso. Eso, históricamente, desde hace muchísimos años, de tal forma que para calcular el incremento del año 2013, siguiendo el criterio tradicional de estos últimos años, o de muchos años, se calculaban sobre las previsiones presupuestarias del año 2012. En este caso, el responsable del Servicio de Administración Tributaria, con buena fe, intentó hacerlo más real y lo calculó sobre las previsiones de la liquidación real del año en curso. Y al colocar el título, en vez de poner del año 2012, pues fijó el 2011. Y bueno, pues se ha preparado un pequeño o gran debate en el Ayuntamiento y fuera de él, y que en el seno de la Comisión de Hacienda así se vio y así se ha aprobado hoy el acta, con ese mismo criterio y con el que se ha utilizado tradicionalmente, el porcentaje de incremento es el 1,24 y teniendo en cuenta la cuota de contadores, que se puede interpretar o no como incremento de fiscalidad, pero aun suponiendo que se contemple como incremento de fiscalidad, el incremento es el 1,89. Por lo tanto, con la cuota de contadores, oficialmente, y aprobado hoy el acta en la comisión que se ha celebrado, el incremento es del 1,89%. Es más, en ese incremento no se ha tenido en cuenta la pérdida de recaudación que puede originarse por las bonificaciones, porque de haberlas habrá una merma en la recaudación. No se ha contemplado eso, de haberlo contemplado el incremento hubiese sido menor.
Y tampoco se han contemplado reducciones de algunas tarifas sueltas, como por ejemplo en la ordenanza de acceso a zonas peatonales de carga y descarga, y en puestos y barracas, que se modifican algunas tarifas a la baja y tampoco se han tenido en cuenta. Por lo tanto, si se afinara, el porcentaje de incremento sería inferior. Y por último, para que no me tachen de olvido o de falta de respeto, a la oposición se ha recibido en el seno de la comisión una propuesta del Grupo Socialista sobre bonificaciones del 25% en los recibos del agua, alcantarillado, tratamiento de residuos, recogida de basuras para la vivienda habitual de aquellas familias que tienen a todos sus miembros activos en paro. En el transporte público también, que sea gratuito para los miembros de aquellas familias que tengan a todos sus miembros activos en paro. Que la bonificación del bonobús a familias numerosas se excluya a las que tienen rentas per cápita por encima del salario mínimo interprofesional. Que la bonificación del IBI para familias numerosas se incremente al máximo legal para aquellas que todos sus miembros estén en paro. Y por último también que la bonificación del IBI por familias numerosas se excluya a las que tienen rentas por cápita superior al salario mínimo interprofesional. Dicho esto, que suena bien y que posiblemente nos gustara a todos ayudar a estas personas o excluir a las que tienen rentas por encima, hay un informe del responsable del Servicio de Administración Tributaria haciendo observaciones sobre la forma de aplicar o las dificultades para su aplicación. Y por poner un ejemplo, aquellas familias que tengan todos sus miembros en paro el día 1 de enero, les bonificamos el 25% en las ordenanzas de agua, alcantarillado, tratamiento de residuos y recogida de basuras, les damos el transporte gratuito y posiblemente en el mismo mes de enero alguno de sus miembros ya no se puede encontrar en paro. Y en ese caso hay otras familias que también en la misma situación no les hemos bonificado nada.
Por tanto, obligaría a una revisión y un control y una inspección trimestral al menos, y así en el resto de las propuestas. Nos parece que, sonando bien, nos gustaría que quien ha hecho la propuesta nos concretara de qué forma se puede esto aplicar, porque el responsable de servicio, que ya lo ha analizado, pues se encuentra verdaderos inconvenientes de poderlo llevar a la práctica y sobre todo de control, porque las situaciones pueden cambiar a mejor a peor en cuestión de días. Y en esta primera intervención, pues creo que es suficiente. Espero que si hay algún aspecto que no queda claro, pues en las próximas intervenciones, con mucho gusto, haré lo que pueda para aclarar las dudas que se planteen. Muchas gracias, don Isidoro. Doy la palabra en su primera intervención al portavoz de Izquierda Unida. Don Juan, tiene la palabra. Bueno, por un lado, recoger la propuesta que nos planteaba el concejal de Hacienda con respecto al tema de los contadores del agua. Entendemos que ahí se atiende a la realidad social que hay, que es una realidad muy precaria para muchas ciudadanas y muchos ciudadanos palentinos. Pero entendemos que la propuesta que se hizo no se hizo en el tiempo y la forma adecuada para poder haber procedido al estudio, no solo de esa propuesta, que puede sonar bien, incluso suena bien, que se atienda a la realidad social, sino al resto de propuestas que nos propone el equipo de gobierno. Dicen, por un lado, que claro, que están cumpliendo a lo que se comprometieron, ¿no? La función de los grupos de la oposición es comprobar y controlar que realmente el grupo de gobierno está haciendo lo que realmente dice. Nosotros no podemos valorar las cosas en función de lo que ustedes dicen, porque para eso no haría falta oposición. Si todo el mundo se fiara de todo el mundo, entonces no haría falta que nosotros controláramos nada, ¿no? Y partiendo de esa realidad en la que hay familias a las que les es imposible asumir ese coste de 90 euros, algo que para algunos no nos supone un coste excesivo, pero sí es verdad que la realidad y la tasa del paro, volviendo a la realidad que ha salido actualmente, ¿no? No indica que quien no tenga empleo ahora mismo vaya a encontrarlo dentro de unos meses, desafortunadamente, no solo para su grupo político, sino para la realidad de la gente que está pasando esa situación. Hecha esta crítica con respecto a las formas y otra pequeña crítica con respecto a una cosa que plantean ustedes últimamente mucho, que es el tema de las competencias impropias, ¿no? Nosotros asumimos esas competencias impropias por parte del Ayuntamiento en cuanto que están prestando servicios públicos y en cuanto tienen una demanda social por parte de la ciudadanía. Entendemos que la ciudadanía no va a ir al Ministerio o no va a ir a la Consejería para exigir, pero sí va a venir al Ayuntamiento a solicitar esas cuestiones, ¿no? A nosotros, no voy a entrar en el fondo de las propuestas porque nos ha sido imposible el hacer las propuestas. Ya lo planteábamos en la Comisión de Hacienda del jueves pasado, que nos era imposible de un jueves para el lunes siguiente hacer las propuestas, porque nosotros entendemos la participación ciudadana, o desde nuestro grupo municipal, desde Izquierda Unida, entendemos la participación ciudadana como un proceso de elaboración colectiva, y en ese proceso de elaboración colectiva tenemos que participar junto a los vecinos, junto a los sindicatos, junto a toda la gente que está interesada en aportar su forma de entender la municipalidad o el municipalismo. Y nuestra prioridad, ¿no?, entendiendo también lo que plantean de las dificultades con respecto a las propuestas que ha hecho el otro grupo de la oposición, sigue siendo la clase humilde, como ya planteábamos así, aquellos que están en peor circunstancias. Creemos que las propuestas hay que valorarlas no en función de quién las plantea, sino en el fondo de las cosas, y que las dificultades se pueden sobreponer en el caso de muchos de los planteamientos que nosotros hacemos, teniendo las debidas condiciones dentro del ayuntamiento para poderlas llevar a cabo. Estoy hablando en muchos casos de personal que pueda incrementar esos ingresos, ¿no? Que se puedan incrementar los ingresos por el IAE con inspecciones que averigüen y que puedan controlar en cuanto nos sea posible esa posibilidad de incrementar ingresos, ¿no?
Creemos también que cualquier persona tendría que poder acceder a los servicios públicos, en el caso de las tasas, y en concreto con el tema del patronato. También decíamos que había determinadas tasas que tenían que ser garantizadas, ¿no? Que creemos que tienen que ser garantizadas independientemente de la ciudadanía. También consideramos que aquella gente que tiene mayor riqueza tiene que contribuir más a la fiscalidad y por ello nos parece injusto la subida por igual a toda la ciudadanía cuando las circunstancias sociales de la ciudadanía son muy diferentes en unos casos con respecto a otros, ¿no? Hay una realidad de un 20% de pobreza y hay una realidad de riqueza que tampoco podemos obviar en el ayuntamiento, ¿no? Con respecto al tema del debate o la discusión con respecto a si yo subo más o tú has subido más, a mí me parece un debate desde nuestro punto de vista un poco infantil. Yo creo que ahora la gente no está por saber si subimos más o si subimos menos, sino por si van a poder acceder a esos servicios. Y yo creo que ese es el debate de fondo, el debate político, no ya el mediático, donde sí que a veces hay un interés en cosas que desde nuestro punto de vista la ciudadanía no entiende tanto, ¿no? Por lo que planteamos también, ¿no? De que la realidad cotidiana de la gente, ahora tú preguntas a la gente cuánto van a subirte el salario, es que la gente no está planteando cuánto van a subirte el salario, entre otras cosas porque a la mayoría de la gente se nos está bajando el salario, entre los cuales me incluyo, ¿no? Entonces, entrar en una dinámica de seguir planteando crecimientos lineales para todos por igual, cuando las dinámicas de la gente son diversas, nos parece que son injustos. Y aquí entraría en el último tema que me gustaría tratar, que es el tema de la necesidad de los impuestos, ¿no? Nosotros siempre hemos considerado que los impuestos son necesarios. Creemos que es importante que la fiscalidad sea fuerte y que el ayuntamiento pueda tener unas políticas que favorezcan a la clase más humilde, ¿no? A la clase más pobre, que decimos nosotros, ¿no? Y entendemos que si eso no se hace desde el ayuntamiento, no se hace desde ningún otro sitio, ¿no? Entendemos que el mercado al final es voraz, el mercado nos empuja a un precipicio, pero no garantiza que todo el mundo pueda tener el acceso a una serie de servicios y a una serie de planteamientos que desde el ayuntamiento creemos que sí que se tienen que garantizar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan. Y por el Partido Socialista tiene la palabra don Julio. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Bien, comenzamos el pleno de debate de las ordenanzas fiscales. Si bien es cierto que es imposible, como ha comentado el concejal de Hacienda, extraerse de toda la dinámica previa que ha habido a este pleno. Entonces, en ese sentido, me gustaría hacer 3 consideraciones a ese respecto. Primero, totalmente de acuerdo con la reflexión que en general, sin referirse a nadie, hizo el concejal de Hacienda de que sobran los políticos que son malos gestores. Pero en todas las administraciones públicas, en el Gobierno de España, en las comunidades autónomas, en ayuntamientos y en diputaciones. Y por todo tipo de actos también. No solo por dejar obras inacabadas, también por realizar obras faraónicas de millones de euros inútiles, por adquirir barcos para canales que no pueden navegar o por otra serie de cuestiones. Y cuando esas actuaciones sean constitutivas de delito, pues que entre la Fiscalía, faltaría más. También voy a hacer una reflexión personal, también en abstracto y sin referirme a nadie. Y es que sobran aquellos políticos que no son capaces de aceptar la legítima crítica que desde la oposición y dentro del juego democrático se hacen, que convocan ruedas de prensa para responder no al fondo de la cuestión, sino para intentar desacreditar al adversario que tiene la osadía de criticar su labor de gobierno para decir medias verdades que atacan a la persona y no al político. ¿Y saben por qué sobran? Sobran porque con esas actitudes es normal que los ciudadanos nos vean como parte del problema y no como parte de la solución. Así nos va. En cuanto al debate respecto al porcentaje de subida, que si el 2,55, que si el 1,89, primero, decir que la crítica respecto a esta cuestión y cualquier otra cuestión va referida al político y nunca al técnico. Y por cierto, aprovecho la ocasión para reconocer la labor realizada por los técnicos de este ayuntamiento en la elaboración de las ordenanzas. Un agradecimiento que es tradicional hacer en este pleno y que sorprendentemente el concejal de Hacienda no ha obviado. Es verdad que el político debe ser el último responsable de todo aquello que firma, de todo aquello que anuncia, porque entiendo que al menos se lo habrá leído antes, entiendo, y que estará totalmente de acuerdo con lo que él dice.
En el caso que nos ocupa, el alcalde ha hecho un anuncio sobre un porcentaje de subida confiando en el concejal de Hacienda. Y yo entiendo que el concejal de Hacienda suscribe hasta el último decimal de lo que le pasa. Bien, por aclarar, estas son las ordenanzas fiscales. Este tocho son las ordenanzas fiscales. Esto es. Que se cuantifiquen los efectos a los ciudadanos en esta hojita. Esta hoja es el efecto recaudatorio que tienen las ordenanzas fiscales sobre los ciudadanos. Este es el único elemento de juicio que tiene la oposición para juzgar el impacto de la subida. No es una cuestión infantil, señor Gascón. Es importante porque este es el resumen de las ordenanzas fiscales. Y con las cifras que se nos pasaron el primer día, la primera comisión, que es esto, usted nos pasó esto, con estas cifras la subida es de un 2,55%. ¿Les guste o no? La oposición tenemos este papel, hacemos las cuentas, vemos que hay 39 millones de base y 996.000 euros de subida y da 2,55. ¿Les guste o no? Acaba de reconocer que ha habido un error y que la primera columna está mal. La primera columna está mal y la segunda también. No había ni una sola cifra correcta. Y eso le obligó al concejal de Hacienda a darnos una segunda hoja de resumen. Una segunda hoja de resumen en la siguiente comisión de Hacienda. Una segunda hoja de resumen que también estaba mal, porque no contemplaba una importante subida que había en las tasas del agua debido a los contadores, porque sorprendentemente consideraba que eso no es una tasa. Y tuvo que rectificar por tercera vez y nos dio otra hoja. Al final ya sí quedaba 1,89, a la tercera. Por tanto, esto es lo que ha pasado en las comisiones de Hacienda con respecto al cálculo. Y tercero, y antes de centrarse en detalle una última reflexión y me reafirmo en ella. Considero que el señor alcalde, el señor Polanco y el señor Fernández Navas, en la presentación de estas ordenanzas fiscales, en las dos ruedas de prensa que han dado, han querido engañar a los palentinos y a las palentinas. Y me reafirmo en ello. Ya no sé si el engaño es consciente o inconsciente, no sé si aciertas o sin saber muy bien por qué, pero han anunciado subidas que no se corresponden con la realidad. Han anunciado porcentajes de subidas que no se corresponden con la realidad, jugando a sabiendas de que la cuota de contadores es una tasa, quitándola o no quitándola con cifras erróneas. Esa es la primera cuestión. Segundo, anunciando bonificaciones que son ficticias, poniendo en valor bonificaciones que no se pueden llevar a la práctica, como luego demostraré. Poniendo en valor esfuerzos que no se van a dar. Eso es un intento de engañar a los ciudadanos. Y tercero, vendiendo como un favor a los ciudadanos la congelación del IBI para 2014 y 2015, cuando saben que en realidad les están o les van a jorobar, por decir una palabra suave. Porque a fecha de hoy saben que pueden y deben bajarlos a su nivel de 2011, que es lo que van a hacer muchísimas capitales. Ustedes están vendiendo como bueno para los ciudadanos mantenerlo constante. Eso también lo demostraré más tarde. Por tanto, me reafirmo en mi
afirmación y mi convencimiento de que han intentado engañar en la presentación de estas ordenanzas a los palentinos y a las palentinas. Eso como cuestiones previas. En cuanto a la valoración de la propuesta, de su propuesta, en cuanto al tiempo para debatir y estudiar, es que nunca se había dado tan poco tiempo para estudiar las ordenanzas fiscales. Nunca. Que son 200 y pico folios. Y nos han dado 3 días. 3 días para estudiar 200 y pico folios. Y entre ellos un fin de semana. Que no nos importa trabajar. Que no nos importa trabajar. Pero un fin de semana. 3 días para hacer una propuesta. Para estudiar y para hacer la propuesta. Para hacer la propuesta. Es no solamente estudiar y hacer la valoración. Es que el lunes por la tarde tenemos que tener hecha nuestra propuesta. Así que es normal que el concejal del Grupo de Izquierda Unida no le haya dado tiempo. Es normal. Es la primera vez que se da tan poco tiempo y, por tanto, le guste o no, eso supone un desprecio a la labor de la oposición y un desprecio al derecho que tienen los ciudadanos a participar en el conocimiento de las ordenanzas fiscales que les van a afectar durante todo el año. Es un desprecio a la oposición y un desprecio a la participación ciudadana. Segunda cuestión. También le guste o no, al señor alcalde, lleva camino de pasar a la historia como el alcalde que más va a subir los tributos a los palentinos y a las palentinas. Dando por bueno el 1,89, que supongo que la tercera, el dato será cierto, dando como bueno el 1,89, claro, es que parece que el año pasado no sucedió nada. Que parece que aquí estamos sacando pecho y no sucedió nada. Pero el año pasado, entre lo que subieron sus ordenanzas y la subida del 10% del IBI, la subida del año pasado fue un 5,43%. Un 5,43%, con lo que haciendo la media entre este año y el anterior, tenemos una subida del 3,66%, que ya es más del doble de la media que subió este equipo de gobierno, vamos, este grupo cuando gobernaba, los 4 años anteriores, que subimos un 1,74 de media. El señor concejal de Hacienda ha dicho que su propósito de legislatura es un punto por debajo. Un punto por debajo de 1,74 es 3,74. Llevan 3,66, 5 veces más. A este paso va a hacer buena don Marcelo de Manuel, señor Polanco. Bien, comentaba que ustedes han desviado la atención con el tema del porcentaje de subida, pero hay una cuestión objetiva. Y ahí estoy de acuerdo con el señor Gasón. Que si 2,55, que si 1,69. Aquí la cuestión es cuánto van a pagar a mayores los palentinos. Bueno, pues con la subida del IBI, su revisión de ordenanzas fiscales este año y la del año pasado, a mayores, en comparación con lo que pagaron en 2011, la suma acumulada de estos 2 años son casi 5 millones de euros. Casi 5 millones de euros. En torno a los 800 millones de las antiguas pesetas. Eso es lo que pagan a mayores entre 2012 y 2013 los palentinos. Podemos entrar a estudiar en detalle alguna de sus subidas. Es verdad que se congela el IBI en 2013, faltaría más después de haberlo subido un 10% el año pasado. Insisto, luego haré en mi segunda intervención hincapié en ese anuncio tan bondadoso, tan buenísimo para las familias, como decía el señor alcalde, de que en 2014 y en 2015 se va a congelar el IBI. Lo normal sería bajarlo y dejarlo a nivel de 2011, que es lo que van a hacer la inmensa mayoría de las capitales. Luego entraré en eso. Es inaceptable que con todo lo que van a recaudar a mayores del IBI, 1,5 millones de media más o menos, no llega a 1,5 millones cada año, se permitan el lujo de subir tasas por encima del IPC. La del agua, alcantarillado, basuras, no se recibo. Y con respecto a la tasa famosa de contadores, ustedes saben perfectamente qué es una tasa. El señor Isidoro se supone que conoce perfectamente la ley de haciendas locales y recordará lo que dice el artículo 20 en su definición de tasa. Es una tasa, le guste o no, sea por una modificación del reglamento de aguas del grupo que gobernaba anteriormente, o sea porque tiene que hacerse más cosas. Es una tasa y como tanto hay que computarse. Y en ese caso, lo que los vecinos van a pagar a mayores del agua es nada más y nada menos que un 12% de subida. Un 12% de subida en el recibo del agua, de media. Y no estamos de acuerdo con la solución que han dado, pero también eso hablaremos más en la segunda intervención. En cuanto a sus bonificaciones, nos parece bien la del coche eléctrico, aunque no parece que vaya a afectar a muchísima población en Palencia, pero bueno, pues como iniciativa está bien, pensando en el futuro. Y en cuanto a sus bonificaciones estrella, las que más hincapié han hecho, sobre todo los medios de comunicación, bonificaciones para la generación de empleo e impulso de la actividad económica, pues no va a generar ni un solo efecto. No va a generar efecto. Ni un efecto, señor alcalde. Ni uno. Es una bonificación de cara a la galería. Intentando engañar a los palentinos y a los palentinos que tan mal lo están pasando en situaciones de desempleo, con una tasa de paro terrible,
Y usted está poniendo, diciendo que vamos a hacer un esfuerzo, vamos a dar una vuelta de tuerca a las bonificaciones, haciendo que se cree empleo, actividad económica, algunas bonificaciones que no se pueden llevar a cabo. La más importante no se puede llevar a cabo. Y luego se lo voy a justificar también en mi segunda intervención. Por tanto, es una propuesta que se olvida de los palentinos, que ya pagan 1,5 millones a mayores por el tema de recargo del 10% del IBI, que el 1,89%, que parece que es tan bajo, ¿verdad?, que tan contentos están con el 1,89%, no deja de ser la tercera mayor subida de toda la historia, del 1,89%, y hay un montón de tasas que suben por encima del IPC y bonificaciones que no van a tener nada de efecto, y por tanto no podemos valorar positivamente la propuesta. Y ahí entra la razón de ser de nuestra aportación, que voy a explicar en unos minutos. La propuesta del Partido Socialista. La propuesta del Partido Socialista tiene dos partes diferenciadas. Tiene lo que es la propuesta general, que es que entendemos que en este contexto, cobrando 1,5 millones mayores de IBI por imposición del señor Rajoy, no es asumible que haya ninguna tasa, ni una, que crezca por encima del IPC, y por tanto proponemos no la congelación, que sería lo fácil, que sería lo demagógico, que sería lo populista. Algún grupo lo ha hecho en el pasado, de decir que se congelen todas las tasas y todos los impuestos, ¿verdad? Me parece que el señor Fernández Navas y el señor Polanco vienen de nuevas a esta casa, a este pleno, pero hace 2 años, en el pleno de ordenanzas fiscales de 2011, con la que estaba cayendo, que es más o menos como la que está cayendo ahora, y con una situación presupuestaria más o menos la misma, de dificultad, propusieron la congelación de todos los impuestos y todas las tasas. Firmada por ustedes dos, la propuesta. Bueno, pues nosotros no queremos ser tan populistas y queremos ser responsables. Y como hay 1,5 millones a mayores de ingresos no previstos por el decretazo del señor Rajoy con el IBI, proponemos que ninguna tasa crezca por encima del IPC. No las voy a detallar. Con esta propuesta se recaudarían más o menos unos 300.000 euros, con lo que la subida sería del 0,83%. Mire, señor Polanco, con un 0,83% sería la menor subida de la historia. Eso podría servirle para... Vale, en cuanto a las propuestas específicas, queremos recordar que, según la encuesta de población activa, el 10% de los hogares tienen todos sus miembros activos en paro. Todos. Son unos datos que se han publicado la semana pasada. El 10% de los hogares, todos los miembros activos están en paro. Y, por tanto, nos parecía importante introducir una serie de propuestas que no voy a detallar, pero que viene a decir más o menos lo siguiente. Que se limite las bonificaciones que existen a las familias numerosas que tienen ingresos altos. Ahora mismo las bonificaciones que hay para las familias numerosas son para todas. Ingresen mucho, ingresen poco. Nos parecía oportuno limitarlo en el tiempo, limitarlo en la renta, de tal forma que aquellas familias numerosas que tengan una renta per cápita superior al salario mínimo interprofesional no puedan cobrar, no puedan beneficiarse de la bonificación. Eso quiere decir que para una familia de 5 miembros, si tienen una renta superior a 3.200 euros al mes, no cobren la bonificación, lo cual parece razonable. Con 3.200 euros al mes de renta, tiene sentido, ¿no? Y con ese ahorro que se genera, que es importante, proponíamos que las familias numerosas que tienen todos sus miembros activos en paro cobren la máxima bonificación, y al mismo tiempo proponíamos que haya tasas que se beneficien las familias numerosas con todos sus miembros activos en paro. Un 25% de la bonificación del agua, del alcantarillado, de la recogida de basuras, del tratamiento de residuos, y que la aplicación del bonobús sea gratuita. Bien, nos comenta el señor concejal de Hacienda que tanto que pedimos que les expliquemos cómo hacerlo. Ha venido a decirlo, que no da tiempo. Y es verdad, hemos estado leyendo con atención el informe que ha elaborado el técnico y no se queja de la ilegalidad porque son propuestas legales que se aplican con toda certeza, que se puede aplicar sin ningún tipo de problema. Se queja fundamentalmente de la imposibilidad de gestionarlo pues en breve espacio de tiempo, para que le dé tiempo, a ver si lo tengo por aquí, aquí está, para que se queja de que no le daría tiempo a modificar y hacer los cálculos. Es lógico, porque plantea a grandes rasgos en el informe que el Servicio de Administración Tributaria no tiene recursos suficientes como para, de todas las posibles familias que se pueden bonificar, pues comprobar que si están todos sus miembros activos en paro, hacer el listado, el padrón, etcétera. Bueno, pues en ese sentido, y preveyendo que estamos seguros de que en el fondo, este equipo de gobierno les gusta la propuesta, porque están de acuerdo con ella, y que podían tener algún tipo de problema para implementarlo, hemos elaborado una enmienda en boche, una modificación, que
la que pedimos que se haga una disposición transitoria. Yo agradecería si fuese capaz de acercarme al concejal de Hacienda, por favor, y otro del Grupo de Izquierda Unida. En esencia, esta enmienda lo que viene a decir es lo siguiente. La voy a leer. Es una disposición transitoria. Una disposición transitoria es una disposición que se aplica temporalmente y que viene a resolver un problema temporal, ¿no? Entonces, en esencia, viene a decir lo siguiente. Las bonificaciones del IBI y del bonobús para las familias numerosas, en la que todos sus miembros activos estén en paro, y las bonificaciones del 25% de las tasas de abastecimiento, agua, alcantarillado y depuración, recogida de basuras y tratamiento de residuos, entrarán en vigor el día 1 de octubre de 2013. En lugar de entrar en vigor el 1 de enero de 2013, que no haría tiempo porque faltan 2 meses, se propone que entre en vigor el 1 de octubre. Hemos puesto el 1 de octubre para que haya 9 meses. Si fuese el 1 de julio daría igual, para que haya espacio de sobra para que el Servicio de Administración Tributaria pueda hacer su trabajo. Y decimos que para los pagos que realicen estas personas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, que habrá gente que pague el agua, que pague el IBI, tal, para los pagos que se hagan entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, dice, el Ayuntamiento publicará, antes del 31 de diciembre de 2012, las normas reguladoras para la concesión de ayudas por el importe equivalente a las bonificaciones a las que tendrían derecho a estos potenciales beneficiarios. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo lo siguiente. Supongamos una persona que es una familia que tiene todos sus miembros activos en paro y que paga el agua de los 3 primeros trimestres y sabe que tendría una bonificación del 25% según esta disposición. Bueno, pues el Ayuntamiento saca una convocatoria para que esta familia presenta su justificación de que tiene todos sus miembros activos en paro, presenta los recibos del agua y se la compensa con el 25%. ¿Una ocurrencia? No. Se está haciendo en Ávila. Y por eso, junto con la propuesta, le he incorporado una copia de la ordenanza del Ayuntamiento de Ávila, cuyo alcalde es el señor García Nieto, que es a la sazón presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, por tanto, una de las personas que mejor defiende a los ayuntamientos en esta comunidad autónoma, o el principal defensor, y que sabe muy bien lo que hace. Con esta disposición del Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, le hemos hecho el trabajo, señor Fernández Navas, que es lo que nos pedía la oposición, para decirle cómo hacerlo. Ya sabe cómo hacerlo. Ahora, si tiene voluntad, le pedimos que lo haga. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Don Isidro, tiene la palabra. Bueno, son muchas cuestiones las que se han planteado y voy a intentar de forma ordenada contestar a todas. Espero que no se me olvide ninguna. En cuanto al tiempo, unido a las formas, desde el día que se han presentado las ordenanzas a hoy han transcurrido 12 días. Es posible que sea poco. Yo he escuchado hace pocos días en un ayuntamiento muy cercano a Palencia
gobernado por el Partido Socialista, y además de los municipios importantes, se presentaron a la oposición del PP el martes y el jueves fue a pleno. Pero ¿para qué vamos a comparar dónde gobierna el Partido Socialista? No es esa la cuestión. La cuestión es que, y me voy a dirigir a don Juan, hubo un debate en pleno relacionado con uno de los asuntos que hoy tocamos, que decía doña Rocío Blanco, don Juan: una vez más, he de empezar diciéndoles que brillan ustedes por su sentido de la participación ciudadana. Lo decía en el año 2010 a quien gobernaba. Repito, una vez más, he de empezar diciéndoles que brillan ustedes por su sentido de la participación ciudadana. Nos decían ustedes el otro día en la Comisión de Hacienda que les había costado mucho elaborar este reglamento. Se refiere al del agua, al del servicio del agua. Y los pliegos del siguiente punto, que era la licitación del servicio de agua. Importante licitación. Que han estado más de 5 meses elaborándolo y qué casualidad, resulta que la oposición no hemos tenido ni una semana para estudiarlo. Y ya no digo nada del resto de asociaciones, colectivos y movimientos vecinales. Ni una semana para estudiar el reglamento del servicio de agua y los pliegos de la licitación del servicio de agua, que tanto ha dado que hablar y no sé si todavía nos falta algo que decir. Pero hoy seguro que vamos a decir algo. Bueno, gobernaba quien gobernaba, defendió el asunto en el Pleno quien hoy está criticando al equipo de gobierno y creo que está contestado el tema de los plazos y de las formas que ustedes tanto han criticado. Que por otro lado, el mismo día por la noche ya se hacía una valoración y una rueda de prensa sobre cuantificando los incrementos y poniendo de pico pardo sobre todo al alcalde, que también me voy a referir a ello. En cuanto a la felicitación de los responsables del servicio, no solamente les he felicitado al responsable y a todos sus colaboradores, sino que les he manifestado mi apoyo incondicional, porque de sus manifestaciones también creo que se han sentido un poquito ofendidos, que también ahora le voy a dar algún detalle. Y en cuanto al error, yo hasta ahora le tenía a usted por una persona rigurosa, al menos usted se quiere hacer pasar por ello, pero se empeña en mantener lo que valoró el primer día, que ya ocurrió el año pasado, que tuvo que pedir disculpas por un error en la precipitación, anunciando en las redes sociales que se cerraba alguna instalación, porque desaparecía alguna tarifa del patronato de deportes, en concreto de una piscina, y que después tuvo que rectificar porque no esperó a las comisiones donde se debe debatir y aclarar las dudas. Pero el acta de la Comisión de Hacienda lo dice el responsable del servicio. Aclara asimismo que en el documento entregado a los grupos municipales en la sesión anterior existe un error en el texto, pues donde refiere ingresos líquidos 2011, en realidad son previsiones de derechos reconocidos netos del 2012, calculados tomando en base un estado de ejecución al 30 del 9. No hay error en las cifras, hay error en el título. Justifica este cambio de criterio al elaborar el documento de variación de aplicación de las nuevas tarifas en su interés por mostrar una situación más real en base a la ejecución de ingresos en lugar de tener en cuenta una previsión que es mucho más teórica. De este documento se desprende una presión fiscal de 1,24% que se elevaría al 1,89% si se incluye la nueva cuota de cambio de contadores. Esto es el acta de la Comisión de Hacienda donde el responsable del Servicio de Administración Tributaria manifestó lo que acabo de leer. Espero que si somos rigurosos también quede claro el error. Error que este concejal en una rueda de prensa dijo que asumía la responsabilidad de todos los errores que se produzcan en los funcionarios que dependen del área económica. Lo dije en la rueda de prensa y lo digo hoy aquí. Por lo tanto, a mí no me tiene usted que imputar nada, porque también dije que me parecía injusto que se haya hecho un ataque tan feroz
por usted, don Julio, y por el anterior alcalde, sobre aspectos que no hace mucho estaban en sus manos y que no hicieron nada de lo que ahora piden o solicitan, que lo pudieron haber dejado hecho. Pero, de luego, hacer manifestaciones de chapuza o de mentira o desconocimiento, falsedad, engaño, a mí me gustaría que todavía demuestre en qué se ha mentido y en qué se ha engañado a los palentinos. Ahora, pues ya era hora que lo diga usted, pero lo diga. Yo también espero decirle a usted lo que han hecho, porque tiene consecuencias con la revisión de ordenanzas fiscales de este año, del que viene y, desgraciadamente, durante muchos años, desgraciadamente. Sobre el IBI, que sabe usted que el Real Decreto famoso ha afectado a todos los ayuntamientos, por lo menos a todos los que tienen hecha la revisión catastral antes de una fecha, pero en estos momentos ha subido el 10% y el alcalde se ha comprometido, y lo va a cumplir, que no va a subir en toda la legislatura. Miren ustedes, y estamos hablando de un 10% obligado por ley. El IBI, entre el año 2004 y 2007, usted no estaba, don Julio, pero don Heredero sí, subió el 13,74. Entre el valor catastral que aprobaba todos los años el Gobierno en la ley de presupuestos, pero claro, si contemplamos el 10%, que ha subido ahora por aplicación de la ley del Estado, también habrá que aplicar lo que subía el Estado en los valores catastrales de cada uno de los años. Con la modificación de los tipos que ustedes aproban año a año, que los subieron todos los años, subió el 13,74. Sí, el 0,99 en el año 2004, el 1 en el 2005, el 1 en el 2006 y el 2 en el 2007, además del 2% de valor catastral todos los años, el 13,74. Pero en la pasada, que estaba usted, y usted era el pilar del equipo de gobierno anterior, subió el 12,90. El 12,90, don Julio. El 2% los años 2008-2009 de valor catastral, el 1% en el 2010, el 1,96 de tipo en el 2008 y así hasta el 12,90. Y el compromiso que hay de este equipo de gobierno del alcalde es que va a subir un 2% menos de lo que ustedes subieron en los últimos, creo, 8 años. Y lo vamos a cumplir, y lo vamos cumpliendo, porque todavía estamos a 2,90 de menos de lo que ustedes subieron. Esa es la realidad. Es más, le puedo decir que en los últimos 12 años ustedes subieron el IBI el 39,11%. El 39,11% en el IBI en los últimos 12 años. Y el 12,90, como decía, en los últimos 4. Y el 28,92 en los últimos 8. Se lo doy como quiera, por años, por legislaturas, cada 2, cada 3. Esa es la realidad. Y son datos que yo no me lo estoy inventando, que están en el incremento que se ha producido todos los años. En cuanto al incremento de los 5 millones de euros, usted sabe que no dice la verdad, que no se va a incrementar 5 millones de euros entre el IBI del 2012-2013 y las ordenanzas fiscales del 2012 y 13. Usted sabe que no dice la verdad. Pero mire, 5 millones es una cifra tan redonda que si ustedes, el canon que ingresaron en el año 2011 por una adjudicación previsible a 30 años, que es la primera vez que ha ocurrido en este ayuntamiento que se cobre un canon por una adjudicación de 5 millones de euros, que le vinieron muy bien al ayuntamiento, si esos 5 millones los hubiese administrado perfectamente, o bien para asumir los contadores, para mejorar el servicio de agua, o para cualquier otra cuestión, y no habiéndoselos gastado de repente en el año 2011, a lo mejor nos iban mejor las cosas, pero resulta que se lo gastaron. 5 millones de euros del canon de la adjudicación del servicio de aguas. Dice usted, la tasa de contadores, pero ¿es usted capaz de reconocer que existe un reglamento que obliga a cambiar el contador cada 8 años, que fue aprobado en el año 2010? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto que esos contadores le cuesta al ciudadano 90 euros en una carta que ha mandado al servicio de aguas
No, será no, lo es. Lo es. ¿Es cierto que la cuota que vamos a establecer evita ese gasto de 90 euros? ¿Hay alguna propuesta mejor que estamos dispuestos a escuchar y analizar y a aplicar si fuera necesario a la que hemos planteado? ¿Es que no es interesante que con una cuota pequeña todos los meses o todos los trimestres o cada año liberemos de ese gasto de 90 euros que es cuantioso para muchas familias y que además es un plazo muy reducido de tiempo, de 8 años, cada 8 años? Reconózcalo. Si tienen algún planteamiento mejor, por favor, nos hagan la propuesta. Es que no ha habido ninguna. No ha habido ninguna en este sentido, en el tema de contadores. Mire, nos llaman, dicen ustedes que no son populistas en las propuestas que han hecho. Un poquito demagogo, sí. Porque mire, la situación actual es posible que esté algo peor que hace un año, pero estaba muy mal ya cuando usted estaba gobernando. Ninguna de estas medidas aplicaron. Nadie evitó ni impidió que lo hicieran. Y lo que le he dicho no es que no sea legal. Lo que le he dicho es que no es posible tomar una fecha de referencia para bonificar o eximir del pago de una tasa a una familia que estén todos en paro, porque esa referencia de esa fecha, esa situación a una fecha puede cambiar a mejor y equipararse a otros que estén igual y que en la fecha de referencia no tenían la situación de todos en paro. Y estamos cometiendo una injusticia. Y, por lo tanto, esa es la dificultad en la aplicación de esas medidas que ustedes han propuesto. Y por último, yo creo que la situación que tenemos hoy sí que posiblemente se hubiera evitado si, por ejemplo, don Julio, en el año 2008, cuando se liquida el 2008 y observan que de 3 ordenanzas relacionadas con la construcción hay una pérdida de ingresos de 3,6 millones de euros, o en el año 2009 hay una pérdida de ingresos de 4.751.000, o en el año 2010 que hay una pérdida de ingresos de 4.492.000, de 3 ordenanzas solamente. Y me refiero a las licencias urbanísticas, el impuesto de construcciones y el impuesto de plusvalía. Se han perdido esos ingresos y, sin embargo, ustedes, para acompañar la dinámica a nivel nacional de no reconocer el problema que se estaba ya planteando, siguen gastando lo mismo. Si hubiesen tomado medidas, no en el 2008, porque pudo ser un año malo de casualidad, en el 9 o en el 10, posiblemente las